Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta semana con el segundo módulo. Pues ya empezamos en realidad la semana pasada, el segundo módulo, la parte de endocrinología. Vamos a ver esta semana varias clases de diabetes, que es una enfermedad, como ya ustedes conocen, de superprevalencia, o sea, 10 a 20% de la población mundial tiene esta patología. Recuerden ustedes que un abuelo, un tío, un amigo, algún familiar o un conocido siempre termina teniendo esta enfermedad por la alta prevalencia en realidad que tiene. Y en realidad la diabetes, si bien es lo que uno conoce, es la elevación de la glucemia como dato prioritario, dato de diagnóstico, en realidad es un grupo de alteraciones metabólicas, porque esa hiperglucemia termina generando alteraciones en los lípidos. Puede ser generada con muy poca insulina o con mucha insulina, puede haber insulinoresistencia, tener pacientes con niveles altos de insulina, sobre todo en las primeras etapas, y termina generando disfunción de varios órganos que son los que llevan a la muerte a nuestro paciente. Disfunción en los riñones, a nivel del sistema nervioso, aparato cardiovascular. Entonces una enfermedad es un conjunto en realidad de alteraciones que se generan por esa hiperglucemia sostenida en el tiempo por déficit o exceso de insulina mal aprovechada. ¿Y por qué es importante conocerla? Vemos una estadística de Estados Unidos. Porque es la sexta causa de mortalidad, es la segunda causa de morbilidad. Muchos pacientes mueren con diabetes, ¿sí? Es la primera causa de insuficiencia renal, de ceguera, de amputación no traumática, recorta la esperanza de vida de nuestros pacientes 5 a 10 años, aumenta el riesgo cardiovascular 2 a 4 veces. La diabetes le genera al paciente la posibilidad de infartarse igual que si hubiera tenido un infarto previo. Genera neuropatía al 60-70% de los pacientes, o sea, es una enfermedad sumamente invalidante y de una altísima mortalidad si no se trata y si no se controla. Por eso es nuestro deber concientizarlos a ustedes para poder manejar bien esta patología súper prevalente. ¿Y por qué prevalente? Porque en el mundo la gente empieza a comer mejor. Vemos en el año 97 que África comía poco, estaban todos delgados, desnutridos, qué sé yo, no había mucha diabetes. Fíjense qué pasa en los países más desarrollados, todo naranja, ¿sí? Año 97. 2025, ¿qué va a pasar? El mundo se está poniendo ya más naranja, ¿sí? Si bien algunos países, sobre todo los europeos, van restringiendo el ingreso calórico y generando disminución de obesidad y sobrepeso, todos los países más poblados, suelen ser los asiáticos y en la actualidad los africanos, empiezan a comer mejor, a incrementar su peso, sobrepeso y generan ese incremento en la prevalencia de la diabetes. Bien. Lo que vamos a analizar en esta clase es cómo se clasifica esta enfermedad y fundamentalmente cómo se diagnostica, porque tenemos que saber diagnosticarla, no podemos tener dudas en cuanto a este diagnóstico, ¿sí? La clasificación de la enfermedad en realidad ya es del año 79, se modificó en el 95 y hasta la actualidad, fíjense que ya pasaron casi 25 años, no ha habido un cambio nuevo en cuanto a eso. La gran división primaria que debemos hacer con esta enfermedad es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. De ese 15-20%, solamente el 5 al 10% suelen ser diabéticos tipo 1, que tienen una fisiopatología particular. El 90-95% suele ser diabetes tipo 2. Tiene otra fisiopatología que ahora vamos a hablar un ratito. Y si clasificamos a esta diabetes, tenemos diabetes tipo 1, que tiene que ver con qué cosa fisiopatológicamente, a cual hacíamos referencia recién. A la presencia de anticuerpos. Va a haber determinados anticuerpos que van a dañar la célula beta productora de insulina, generando la enfermedad de manera irreversible. Son los pacientes que rápidamente requieren insulina y suelen debutar en edades jóvenes. Los tipo 2, en cambio, son pacientes que tienen resistencia a la insulina, o sea, producen insulina, pero esa insulina no se aprovecha en cuanto al ingreso de glucosa a las células, generando esa hiperglucemia, terminando un agotamiento pancreático y la aparición de diabetes después de unos años de haber pasado por este mecanismo. Después tenemos otros tipos, que lo llamamos, antiguamente llamaban diabetes secundarias, y la diabetes gestacional, que es aquella que se produce en las mamás embarazadas a consecuencia de las hormonas que hacen que la mamá las hormonas placentarias, la beta-lactógeno, el cortisol, que hacen que la mamá tenga un estadio de insulinoresistencia que ella no pueda compensar produciendo mayor cantidad de insulina. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los 4 tipos clasificatorios de esta diabetes. 1, 2, otros o secundarias y diabetes gestacional. Si miramos las secundarias, vamos a un largo pergamino de múltiples causas que nos van a generar diabetes. Algunos de ustedes seguramente conocen los MODY. Los MODY, ¿qué significa esa
palabra MODY. Maturity Onset Diabetes of the Youth. ¿Sí? Aparición de diabetes en edades juveniles. ¿Y a qué se debe eso? Acá he descrito 6. En realidad en la actualidad se conocen hasta 8 o 9 MODYs. Son pequeñas alteraciones en genes, en receptores, algo sencillo, en genes y en receptores que hacen que algún mecanismo del metabolismo hidrocarbonado se vea dañado. Por ejemplo, en alguna enzima, la glucoquinasa, encargada de fosforilar a la glucosa y que la glucosa entre en una vía metabólica que genera energía, o por ahí en determinados factores de transcripción que tienen que ver con receptores para poder captar la insulina y partir y funcionar bien, ¿sí? Entonces son defectos genéticos en la célula beta o en algunos de sus receptores que hacen que el paciente tenga diabetes. Después puede haber también defectos genéticos en la acción de la insulina. Si acá tenemos por ahí defectos fundamentalmente genéticos en el mecanismo proteico encargado de hacer funcionales a los receptores de la insulina. O sea, son entidades rarísimas, yo no he visto nunca en mi vida. Afectaciones del páncreas exócrino, pancreatitis, pancreatectomía, traumas, neoplasias, lo que fuere. Recuerden cuando hablamos de esto, que tiene que haber un daño del 90% del páncreas para que se produzca diabetes a partir de eso. Con un 10% de funcionalidad pancreática conservada no deberíamos tener diabetes. Por eso a veces es muy común que nos deriven un paciente que a lo mejor fue operado por una pancreatitis o lo que fuere, porque va a tener diabetes. En realidad no va a tener diabetes si la pancreatectomía no fue mayor al 90%. ¿Sí? Después algunas enfermedades infiltrativas como la mucormatosis que infiltra de hierro el páncreas también pueden provocar daño. Bien, muchas endocrinopatías cursan con insulinoresistencia, ¿sí? La acromegalia, el cuyo, o sea, ¿qué significa eso? Se producen hormonas que hacen que la insulina no pueda actuar sobre sus receptores, que se disminuyan la cantidad de receptores o que el receptor sea funcionalmente indiferente a la acción de esa hormona. Y eso termina generando que haya diabetes, que haya un estado hiperglucémico que lleva a la enfermedad. Por lo general, cuando se trata el trastorno primario, revierte la enfermedad, ¿sí? Otra inducida por drogas, bueno, la más común de todas es los glucocorticoides, ¿sí? Pacientes que tienen otras patologías, por ejemplo patologías reumatológicas o pacientes trasplantados, vamos a ver que el uso de corticoides también genera un mecanismo de insulinoresistencia que lleva a nuestro paciente a la diabetes. Algunos en realidad son tóxicos directos de la célula beta, como el desóxido y el Vacor, ¿sí? Otros actúan interfiriendo el ingreso de potasio para la liberación de insulina, otros inhibiendo un poco la liberación de insulina, ¿sí? También son otros tipos dentro de las diabetes secundarias. Bien, también nuestro páncreas puede sufrir infecciones virales, fundamentalmente, virus parotitis, citomegalovirus, rubiola, puede dañar el páncreas. Y si el daño es tan importante como para dañar el 90% de la glándula, puede aparecer diabetes también. Alteraciones también contra los receptores de insulina inmunomediadas, anticuerpos contra diferentes receptores o contra determinadas enzimas, como la glutamato descarboxilasa, que hace que el paciente tenga daño tanto en la célula beta como en algunas zonas del sistema nervioso central, sobre todo en los ganglios de la base, y generamos el sistema del hombre rígido. Que haya anticuerpos anti-insulina, la insulina es atrapada por el anticuerpo y no cumple con su acción, ¿sí? Y después asociados a muchas otras enfermedades genéticas como el Down, Klinefelter, Turner, como para hablar de los más comunes. Esto no quiere decir que estas enfermedades coexistan genéticamente con la diabetes, sino que la acompañan y el mecanismo por el cual se relacionan todavía no está tan conocido, ¿sí? Pero bueno, saber por ejemplo, por dato que lo más común, el Down, un paciente con síndrome de Down, tiene una incidencia, una prevalencia de diabetes superior al 20-25%, cuando en realidad una diabetes tipo 1 o 2 en el resto de la población es del 15 al 20. Se aumenta casi 10 puntitos más el hecho de tener Down con relación a la aparición de esta enfermedad, ¿sí? Entonces todo este largo abanico de posibilidades de generar diabetes las llamamos diabetes secundarias, ¿sí? Bien, ¿qué cosas en realidad tenemos que tener en cuenta en la parte fisiopatológica? La diabetes tipo 1 resulta de qué cosa? De la destrucción autoinmune de nuestro... Es una enfermedad autoinmune, como la enfermedad celíaca, el vitiligo, la tiroides de Hashimoto que vimos en las clases anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un anticuerpo que por error termina dañando a la célula beta, ¿sí? El más común de todos en pacientes de 15 a 25, 30 años, incluso los más grandes también, es la presencia del anticuerpo anti-GAL65. Antiglutamato descarboxilasa, que es una enzima que tiene papeles importantes en el metabolismo hidrocarbonado, y este anticuerpo termina
dañando a la célula beta en cuanto a su función y termina generando que esa celulita muera con la consiguiente deficiencia en la producción de insulina. Después tenemos otros más, el cuerpo antitransportador de zinc, anticuerpos antiinsulina, el hígado SA, que suele verse en pacientes más chiquitos, los ICA, Islet Cell Antibodies. En realidad estos eran cuando no se podía dosar específicamente a cada uno por separado, y estos en realidad englobaban a varios anticuerpos, ¿sí? Bien. Están presentes en el 90% de los tipo 1, alguno de ellos. El que solemos pedir siempre en la práctica es el anti-GAD65 o GADA. Bien, hay asociación en realidad entre el mecanismo inmunológico de la diabetes tipo 1 con determinados antígenos de histocompatibilidad. Algunos van a ser favorecedores de la enfermedad y otros en realidad van a ser protectores. Si encontramos un DQB 0602 aspartico positivo, protector. Si encontramos este otro DQB 0302 aspartico negativo, favorecedor de la enfermedad. Hace 10, 20 años esto estaba muy en boga en realidad y se hacía rutinariamente para saber si el paciente iba a terminar teniendo diabetes tipo 1. Después se dejó de hacer porque en realidad la predisposición al hallar esto, si fuera favorecedor, no superaba el 20-30%. Y nuestro paciente vivía con la angustia del paciente y de la familia de tener un eventual diabético sobre el cual tampoco se podía hacer mucho, ¿sí? Entonces quedó como para investigación. Y las alteraciones que solemos ver en estos alelos en realidad se condicen con otras enfermedades autoinmunitarias como el Graves, el Hashimoto, la rinitis autoinmune, el vitiligo y la celiaquía. O sea, formaría parte de otra enfermedad autoinmunitaria en el contexto de otras varias que a veces suelen acompañar a la diabetes tipo 1. Fundamentalmente el Hashimoto. Casi el 20-25% de diabéticos tipo 1 terminan teniendo un Hashimoto. Casi un 25-30% terminan teniendo celiaquía. ¿Sí? Por eso es un grupo de enfermedades que se asocia mucho en cuanto a la autoinmunidad con la diabetes tipo 1. El diabético tipo 2 en realidad se asocia más con el sobrepeso, la obesidad y el síndrome de insulinoresistencia. Estos son pacientes que producen mucha insulina, pero esa insulina en realidad está inhibida de su acción. Y eso genera que el paciente siga produciendo mucha insulina, pero no ve que las glucemias cada vez se reducen más. ¿Por qué pasa eso? Porque el paciente suele tener siempre sobrepeso o obesidad. A partir de ese sobrepeso o obesidad, ese tejido graso predispone mediante un mecanismo de inflamación crónica que se rechace la acción de la insulina generando esa insulinoresistencia. ¿Y cómo continúa la historia? Ese paciente produciendo mucha insulina, llega un momento que ese páncreas claudica y ahí empieza a aparecer la elevación de la glucemia que terminan diagnosticando la enfermedad, aún con niveles todavía al inicio altos de esa insulina. ¿Sí? Bien, ya hablamos un poquito de los MODI. En realidad suelen ser pacientes que tienen algún daño genético en alguna de las instancias de acción de la molécula insulina o en la producción de esa misma hormona. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Dejando de lado las particularidades que hablábamos recién. Esto está muy claro, está consensuado hace mucho tiempo, desde el año 2008, no se ha modificado en la actualidad. Necesitamos siempre que cada uno de estos criterios se reconfirme con otros. O sea, con uno solo no podríamos hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos que haya glucemias superiores a 200, pero por lo menos 2 síntomas relacionados con la enfermedad. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada. ¿Sí? Buscamos también que en ayunas, por lo menos con 8 horas de ayuno, la glucemia no supere 126. En caso de estar de 126 para arriba, haríamos también diagnóstico de la enfermedad. Podemos exigir a nuestro paciente, o a nuestro páncreas, o al páncreas en realidad del paciente, a producir mucha insulina y ver cómo responden. Entonces, ¿qué hacemos? A los 120 minutos, después de haberle administrado 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, a tomar en no más de 10 minutos, no deberíamos superar 200 miligramos de cilitro en el dosaje de las 2 horas. ¿Sí? En algunos laboratorios estandarizados, también la hemoglobina glicosilada puede utilizarse como diagnóstico de la enfermedad, si superamos 6.5. Entonces, 2 de estos criterios harían diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Esto no debemos olvidarlos, porque es la manera que vamos a tener nosotros para poder descubrir a ese 15-20% de diabéticos que tenemos que convencerlos, educarlos. Vamos a convencerlos de que tienen una enfermedad que a ellos no les duele, no les molesta nada, pero que los puede terminar matando dentro de 20 años. Entonces hay que convencerlos y estamos todos convencidos de que estamos diagnosticando bien y conocemos cómo hacerlo.
Bien, tenemos dos tipos clínicos cuando uno evalúa al paciente que tienen los dos tipos de diabetes, la autoinmunitaria, diabetes tipo 1, y la por sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2. ¿Qué va a pasar con el diabético en general? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia suelen tener los dos tipos de diabetes. ¿Sí? Lo mismo que susceptibilidad a las infecciones, alteración del estado de conciencia en caso de que progrese la enfermedad. La pérdida de la visión, en realidad no la pérdida de la visión generada por retinopatía, porque estamos recién diagnosticando la enfermedad y por ejemplo un tipo 1 después de 5 años del diagnóstico puede llegar a presentar algún grado de retinopatía, sino porque la hiperglucemia lo que hace es ingresar al cristalino, edematizarlo por un fenómeno osmótico y hace que el paciente vea borroso. Cuando las glucemias bajan, después de por lo menos 12, 24 horas, el paciente recupera la agudeza visual. Es un mecanismo más que nada osmótico del cristalino y no tanto por la retinopatía. Alteraciones de la sensibilidad, síntomas de fallo renal en la evolución del paciente. El paciente llega a nuestra consulta con ya un tipo 2, que capaz que hace 5. Cuando uno diagnostica un tipo 2, puede hasta 5 o 10 años antes haber tenido la enfermedad y él ni siquiera enterarse, ¿sí? A un grado de desautonomía. La acantosis, ¿se acuerdan que habíamos hablado en las clases anteriores? Esa hiperpigmentación que se observaba en zonas de pliegue, ¿sí? Eso nos nota indirecto de qué cosa, la insulina resistencia, o sea, el gordito que va a tener diabetes tipo 2, que una vez ese cuello negrito, hiperpigmentado, sabemos que ese paciente va a tener diabetes tipo 2, ¿sí? El tipo 1 en realidad tiene la misma visión borrosa por el mecanismo que les contaba recién, retraso en el crecimiento si es chiquito, un adelgazamiento mucho más marcado que el tipo 2, a ver que es un paciente que pierde peso porque tiene una glucosuria incontenible, porque no tiene insulina, y termina por dejar complicándose con una cetoacidosis, ¿sí? Entonces, esas van a ser las cosas clínicas que nos pueden llegar a contar nuestros pacientes o que podemos percibir nosotros cuando ingresan, en el caso de una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, cuando ingresan a la guardia. Pero ¿qué pasa? Los síntomas comunes son los 3, 4 primeros que yo les puse ahí arriba. ¿Cuántos pacientes los tienen de los pacientes que tienen diabetes? Entre el 30 y el 50%. El otro 50, 70% no tiene ningún síntoma y uno encuentra el diagnóstico cuando lo busca en realidad, ¿sí? Bien. Otra cosa importante que tenemos que tener en diabetes son los estados intermedios, se llaman. ¿Por qué? Porque también incrementan la mortalidad cardiovascular si no se actúa sobre ellos. ¿Y cuáles son esos estados intermedios? Los que tienen, por ejemplo, glucemias en ayunas entre 100 y 126, que se los denomina, si uno quiere ser exacto, entre 100 y 125, acá hay un error, hay que corregirlo. Eso llamamos glucemia alterada en ayunas. Son pacientes que no llegan a tener diabetes, pero están camino a eso, ¿sí? Sabemos que este paciente en los próximos 5 años va a tener diabetes seguro si no hacemos nada. O cuando le hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa encontramos un valor entre 140 y 200 en el dosaje de las 2 horas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que superaba 200 era diabetes? Bueno, si está por arriba de 140, ya ese paciente sabemos que está claudicando cuando se le exige más cantidad de insulina después de haber tomado, en ese caso, los 75 gramos de glucosa, ¿sí? Esto se llama intolerante a los hidratos de carbono, ¿sí? Y 1/3 de los pacientes a los cuales se realiza la prueba de tolerancia, si uno solamente mide glucemias, se está perdiendo en realidad 1/3 de los pacientes que se diagnosticarían haciéndoles la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Por eso es mucho más específico en realidad que hacer solamente glucemias en ayunas. Vamos a ver a cuáles vamos a pedir esa prueba de tolerancia. Bien, ¿y por qué es importante conocer estos estadios intermedios? Porque incrementan la mortalidad cardiovascular a futuro. Bien. ¿Qué otras cosas tenemos como métodos del laboratorio? Algunas ya las nombramos, otras todavía no. Aparte del diagnóstico de tener la glucemia, la hemoglobina glicosilada, que nos van a orientar a nuestro diagnóstico. Bueno, si queremos saber o queremos confirmar realmente que el paciente sea un tipo 1, bueno, pedimos los anticuerpos. Ya los mencionamos en las diapositivas anteriores. Fundamentalmente, ¿cuál? Para pacientes adultos. Por lo menos adultos me refiero entre por lo menos 15 y 30, 32 años. El GAD65, es el anti-GAD65, ¿sí? Más raros son los demás. En esas edades está presente en realidad casi entre el 60 y el 80% de los pacientes. O sea que este es el que habitualmente suele estar presente en esas edades. Los demás suelen ser menos prevalentes para las edades adultas que lo que nosotros vemos. En realidad el anticuerpo no se suele pedir de rutina porque uno ya ve el paciente que debuta en la guardia, ingresa por una cetoacidosis,
con poliuria, polipsia polifática, este paciente diabético tipo 1 cabra morduda, tiene 20 años, no hay mucha duda, ni hablar si es más chico. Pero por ahí a veces nos generan algunas dudas cuando son pacientes que nos consultan medicado con algún hipoglucemiante, uno lo empieza a tratar, ve que cada vez están peor, cada vez están peor, cada vez están peor, y capaz que a los 2 años requieren insulina. Entonces, ¿qué pasó con este paciente de 40 años? Suele ser paciente siempre por arriba de 35. ¿Qué pasó con este paciente? En realidad, este paciente era lo que llamamos LADA, Latent Autoimmune Diabetes of the Adult, o sea, paciente que debuta con una diabetes tipo 1, pero después de los 30-35 años, cuando la prevalencia de esa enfermedad empieza a decaer. Entonces a esos pacientes le pedimos el anticuerpo, ¿para qué? Para certificar que es una diabetes tipo 1, pero de debut más tardío. ¿Sí? Si no, en la práctica, esto por lo que no lo hacemos. Si el paciente es contundentemente tipo 1, está en edad y tiene todas las características clínicas. Antiguamente, ya no se usa más, se hacía una prueba de péptido C, pre y post glucagón. Se le daba glucagón al paciente y en realidad el glucagón es un estímulo para la liberación de insulina. Entonces, si nuestro paciente le daba el péptido C, esto se hacía cuando no se podía usar insulina en realidad. Entonces, si el paciente se le inyectaba el glucagón y no tenía diabetes, liberaba una gran cantidad de péptido C que representaba la liberación de insulina. Esto era muy riesgoso porque en realidad si el paciente tenía diabetes y le poníamos glucagón y no había insulina, la glucemia se lleva a las nubes. Porque el glucagón justamente es una hormona que lo que hace es, ¿qué cosa? Liberar glucosa a la circulación. Entonces esto se dejó prácticamente de hacer. Otra cosa importante, que si bien no es exacto, es el cociente OMA, que esto lo hacemos mucho en consultorio, pues es una prueba bastante sencilla. Lo que hacemos es medir la insulina en ayunas, multiplicarla por la glucemia, pero en milimoles, hay que dividirla siempre 18, y dividimos todo esto por 22.5. Esto nos dice en realidad qué cantidad de insulina se necesita para tener esa glucemia. Y lo que buscamos es que esté entre 1.5 y 2.5, este cociente. Si está por arriba de ese valor, nos da un dato indirecto de que hay insulinoresistencia. ¿Sí? Entonces, esto en consultorio lo hacemos mucho cuando queremos ver nuestro paciente tiene una cintura abdominal mayor de un varón, más de 108 de cintura, triglicéridos altos, hipertenso, bueno, si encima tiene este cociente, bueno, este paciente tiene insulinoresistencia, hay que trabajar en él para que baje de peso y salga de esta entidad. ¿Sí? También se pueden hacer estudios genéticos, ya hablamos un poquito de esto, no lo hacemos obviamente de rutina, porque no aportan nada. Bien. ¿Por qué usamos estos valores de diagnóstico? Bueno, fíjense, yo no sé si está muy claro para la diapositiva, para que la vean ustedes, pero bueno, a partir ya de 100 de glucemia en diferentes estudios, como los estudios PIMO, el estudio egipcio, el LAN, con la población americana, se empieza a ver que se empieza a incrementar, en este caso, el otro es acá, vamos a ver retinopatía. Acá sí, retinopatía, no sé si hay retinopatía para comparar lo mismo. A partir, ¿por qué hacemos diagnóstico a partir de 126 en realidad, que teníamos acá? Porque a partir de ese valor se empieza a incrementar la incidencia de retinopatía. Por debajo de ese valor, el paciente no incrementa comparado con el grupo control en realidad, o grupo en realidad que no tiene, que se toma aleatorio del que se está estudiando, no habría mayor incidencia de esa complicación de la diabetes. Lo mismo pasa con la nefropatía y con la neuropatía. Entonces por eso se tomó ese 126 como diagnóstico de la enfermedad, porque a partir de allí es cuando empiezan a realidad las complicaciones. Se lo muestro para que ustedes sepan por qué 126 y no 150 como era, o 140 como fue antes, o 180 como fue hace casi 30 o 40 años. Bien, ¿a quién le pedimos una prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Se acuerda que dijimos recién que un tercio se diagnosticaba por esto teniendo glucemias en ayunas normales? ¿A quiénes? A los que tienen cuadros de infecciones a repetición, por lo menos 3 procesos infecciosos en el año, a quienes tienen menos de 45 años pero con antecedentes cardiovasculares, a los obesos, a determinadas etnias. La población de raza negra tiene más predisposición a diabetes que las poblaciones blancas, antecedentes de diabetes en primer grado, triglicéridos altos, hipertensos. ¿Esto a qué les suena? Al síndrome metabólico. Aquellos que tenían alteraciones, glucemias alteradas en ayunas en algún momento, a los que tienen parálisis faciales o motor ocular común, una mononeuropatía que les generó un tipo de parálisis, un motor ocular externo, ¿sí? A estos pacientes deberíamos pedirle ya directamente una prueba de tolerancia a la glucosa para no perdernos ese tercio que no diagnosticamos si esto no lo hacemos. ¿Y a quiénes les pediríamos una glucemia? A los mayores de 45 años sanos, aunque no tengan ningún antecedente, nada que le haga pensar en nada, le pedimos eso y cada 3 años le repetimos. Las guías nuevas ya dicen que a partir de los 30-35 años se deberían pedir. Y si en realidad
esos pacientes tienen menos de 45 años, pero tienen algunas de las características que vimos en la diapositiva anterior, también se les debe pedir una glucemia. De hecho, cuando uno pide la prueba de tolerancia a la glucosa, la primera glucemia suele ser una glucemia en ayunas, basal, común y corriente. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, en esta clase lo que vimos es lo siguiente. Cómo diagnosticamos la enfermedad, qué características clínicas tienen nuestros pacientes y cómo clasificamos a esta patología.